profundizar y entonces vayamos por el camino correcto, el camino de la verdad, el camino de la santidad, de la justicia, la cual solamente es posible a través de tu Espíritu, Dios, a través de tu gracia. Es por ello, Señor, que te suplicamos que nos llenes de tu Espíritu para que la gracia abunde en nosotros, Dios, para poder acercarnos al trono de la gracia y a partir de tu poder, de tu acción, de tu intervención en nosotros, seamos llevados por el buen camino, por este camino que tú trazaste para nosotros, este camino de santidad, de justicia, de verdad, que solamente está en ti, Dios. Te suplicamos, Señor, que no confundamos el esfuerzo religioso y podamos abundar más en la gracia, más que en el esfuerzo religioso o humano, podamos, Dios, descansar en tu poder, descansar en tu benevolencia. Guíanos, Dios, por favor, utiliza poderosamente cada diapositiva, cada comentario, cada porción de la palabra que hoy vamos a leer, para que esto quede muy claro en nuestro corazón y en consecuencia lo vivamos, Dios. En consecuencia, andemos en esta verdad, andemos en este camino y tú seas el que nos lleves de tu mano, Padre. Bendícenos mucho, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok, bueno. Don, recuérdame su nombre, por favor. José Víctor. No, Víctor. Víctor. Gracias, don Víctor. Muy amable. Ok. Bien, vámonos a 1 Corintios 1, del 27 al 31, por favor. 1 Corintios. Sí. ¿Te regresas? Sí, por favor. Ahí, vamos a dejarlo tantito. 1 Corintios 1, del 27 al 31. ¿Ok? Bien. A ver, Iliana, ¿lo quieres leer, por favor? Tienes el... Con todo y micrófono, ¿eh? Por favor. Ok. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis con vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hechos por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Ok. Mira, a lo largo de estas semanas hemos abundado en lo que significa la carne y los frutos de la carne. Las características singulares de la carne. La carne está corrompida, la carne es enemiga de Dios. Los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden. Y la naturaleza humana, dijimos que la traemos encima y hasta que finalmente, ya sea que sucedan dos cosas, o seamos arrebatados o vayamos al sepulcro, ¿sí? Del sepulcro seremos resucitados y del arrebatamiento seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Entonces tenemos que acostumbrarnos a que esto que traemos encima, Pablo lo definió como alguna vez, fíjate, una de las penas más violentas, agresivas y crueles que el Imperio Romano estableció es que cuando era un magnicidio, ¿sí? Cuando se iba y a alguien se le ocurría eliminar a un cónsul, procónsul, gobernador o alguna clase política del Imperio Romano, al tipo, ¿qué crees? Se le amarraba el cadáver del difunto a sus espaldas. Y entonces, pues adivina lo que le iba a pasar. Finalmente se descomponía el cuerpo y el cuerpo contaminaba a la persona y entonces igual de una enorme infección, ya fuera por donde fuera, por la boca, por la saliva, por la nariz, por donde fuera, entraba en una infección que lo mataba. Y entonces, fíjate, qué tremendo el Imperio Romano. Si alguien fue implacable, fue el Imperio Romano. Ellos son los inventores de esta máquina de tortura llamada la cruz, del castigo, de la pena privativa de la libertad, todo eran terribles, ¿no? Como toda imperio, potencia hegemónica, es a la buena o a la mala, ¿no?
y tenían sometido al mundo de alguna manera. Bueno, pues Pablo ve esa imagen y le impacta, y entonces la utiliza como metáfora para finalmente representar lo que es nuestro viejo hombre, nuestra antigua naturaleza. Y lo más increíble es que esa antigua naturaleza fue precisamente la que Cristo exhibió en la cruz del Calvario, y así como exhibió a los demonios, exhibió al mundo, exhibió el pecado y exhibió todo, también exhibió nuestra naturaleza humana. Y entonces ahí la venció, ¿sí? Porque finalmente no hay manera, no hay forma que el hombre pueda alcanzar justicia, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley solamente es el conocimiento del pecado, ¿sí? A falta de conciencia espiritual, Dios puso la ley para que la ley acuse, para que la ley muestre la maldad del hombre. Ya que hemos recibido a Cristo, ya no necesitamos la ley, ya no vivimos por la ley, sino por la gracia, y entonces el Espíritu Santo es el que nos redarguye, es el que nos acusa, es el que manifiesta cada vez que transgredimos lo que es justo, correcto y santo. Y entonces la ley nos acusa: mentiste, robaste, fuiste maldiciente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para que quede claro, ciertamente tampoco decir, bueno, pues si tengo carne, pues ni modo, soy carnal y ya se acabó. No, espérame. Pues esa puede ser una manera descarada, ¿verdad? Falsa justificación, decir, pues soy carne y amuélate, ¿no? Eso soy. No, no, no. Así soy y así aguántate. Fíjate que no. O sea, esa sería una manera equivocada. Otra manera equivocada es decir, bueno, pues le echo ganas, ¿no? Me voy a portar bien, voy a ser buena persona, trabajador, chambeador, responsable, buen padre de mis hijos, buen empleado de la fábrica. Y entonces, pues ya la hice. ¿Qué crees que no? Tampoco. O sea, no nos alcanza exactamente. O la otra, bueno, yo voy a ser como los judíos lo entendieron, ¿no? Bien religioso, bien exigente. Voy a esforzarme con todas mis fuerzas para cumplir la ley. Y entonces ellos, unas cosas lo podían hacer y otras cosas era, lo fácil lo hacían, ¿no? Digo, pues imagínate establecer a partir de hoy, todos nos vamos a lavar 7 veces las manos antes de entrar aquí. Entonces yo estaré aquí como capataz, vete a lavar las manos. Y a lo mejor durante unos 3, 4 días, no, domingos, ay, este loco con sus ideas. Bueno, ya. Después ya pasaría el fenómeno y todos en forma natural, siguiendo un conductismo, se irían a lavar las manos. Y entonces diríamos, ya ven, somos las personas más lindas, o sea, estamos cumpliendo algo de la ley. ¿Qué crees que no? Así fuera el duro trato del cuerpo, así fuera exigencia, o decir, cuidadito, a partir de hoy ya nadie come carne de puerco. No, yo creo que yo lloraría, yo no soportaría. Nadie va a poder comer carne de puerco a partir de hoy. Y entonces, fíjate, ¿verdad? O sea, la mitad de la cultura de Puebla se iría al suelo, ¿no? Imagínate, pues sería durísimo. Y entonces los judíos pensaban que por hacer eso eran mejores. Dime. Yo tengo una duda con respecto a eso, porque en la semana, si no me recuerdo en Hechos, estaba un día Pedro, muy cansado, con mucha hambre, y entonces dice que el Señor vio como animales. Un lienzo que baja. Y que dijo, Dios, es que, pues no, o sea, yo no voy a comer eso porque son animales inmundos. Y entonces Dios te dijo, nada que yo santifique es inmundo. Entonces yo tengo esa duda, o sea, entonces ¿de dónde sacan que no se puede comer, por ejemplo, en Semana y ese tipo de cosas? Pues es invención humana, o sea, la ley, ya lo dijimos, desde Génesis, aquí están los 5 primeros libros, ¿sí? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, 5 libros, ahí están los 613 mandamientos, ¿sí? Entonces, es parte de la ley, ¿de acuerdo? Pero actualmente el fin de la ley es Cristo para todo aquel que cree. Sí, ya lo dijimos, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios, sino el conocimiento de la ley nada más nos da conciencia de pecado. Entonces dijo Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará este cuerpo de muerte? Y él mismo contesta, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, que Él me librará de este cuerpo de muerte.
Entonces, nuestro desafío diario es a quién vas a alimentar, al viejo hombre o a tu nueva naturaleza. Y entonces el desafío es Dios, pues yo tengo que alimentar a mi nueva naturaleza, no haciendo obras religiosas, sino mejor declarándote lo que vamos a ver hoy. O sea, yo no puedo, no hay en mí talento, no hay en mí capacidad, sino mejor me remito a ti, Dios. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar su favor, para alcanzar su misericordia, para alcanzar su poder. Dijo Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Mejor declara cada debilidad de tu vida, y si tú declaras las debilidades de tu vida delante de Dios en secreto, no en público, en tu confesión diaria, Dios esa debilidad hace esto, transmuta y te da poder, y te da su amor. Una de las rasgos característicos cuando una persona se esté esforzando de manera religiosa, lo vamos a ver, me estoy adelantando, es que, bueno, no me adelanto, mejor lo vamos a ver aquí, ¿sí? Ok, bien. Entonces, Dios tiene un plan perfecto y fíjate, el principio de la sabiduría es el temor al Señor y el apartarse del mal, la inteligencia. Ahí comienza la sabiduría. Dejamos de tener nuestra fuerza humana, nuestros pensamientos humanos, nuestras capacidades humanas, y entonces empezamos a adquirir la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es entender cuánto necesitas de Dios. La sabiduría de Dios es entender que tu carne no va a ser buena jamás. La sabiduría de Dios es entender que no es por nuestros méritos, sino solo por la gracia, ¿sí? Por la dependencia continua a un ser espiritual que te ama, que te entiende, que te acepta y que tiene el poder para transformarnos. ¿Sí? ¿Vamos bien? Vamos a avanzar, ¿sale? Vamos, ahora sí te evito. Bien. Dios ordenó todas las cosas de una forma asombrosa, con un doble propósito claro y soberano. Para abatir el orgullo, fíjate, me faltó de esta idea, estoy construyendo la idea, en la introducción. Y entonces imagínate una persona orgullosa, suficiente, religiosa, ¿sí? Puedes llamarle fariseo, puedes llamarle judío, puedes llamarle devoto, como tú le quieras llamar. Y le dices, ¿qué crees? Que lo que haces no sirve. ¿Qué? ¿Qué te pasa? Claro que sí sirve. Yo me esfuerzo y lo intento y lucho. ¿Qué crees que no sirve? Eso es lo que Jesús les hacía entender a los fariseos. Y se enfurecían. Así lo odiaban, lo detestaban. ¿Cómo que lo que yo hago no sirve? Claro que tengo que esforzarme. No, no te esfuerces. Descansa en la gracia. Y chocaba en su cabeza. No lo entendían, no lo aceptaban. ¿Sí? Y es precisamente la razón, una de las razones por las cuales los sumos sacerdotes, que se sentían más allá de cualquier cosa, ¿verdad? Deciden, lo eliminamos. Porque nos ofende. ¿Pero qué era lo que ofendía? ¿A la religión judía? No, señor. Él fue el único que cumplió esos 613 mandamientos perfectamente, desde que nació hasta que fue a la cruz, ¿sí? ¿Qué les ofendía? Te voy a decir, ¿sabes qué les ofendía? No ofendía a la ley, no ofendía ni siquiera a las personas, ofendía a su soberbia. Eso era lo que ofendía, ¿sí? Su orgullo, su arrogancia, su suficiencia. Eso era lo que más les molestaba a ellos. Entonces, lo que quiere Dios que entendamos es, a partir de su sabiduría, cómo se dan las cosas. Para abatir el orgullo y la vanidad de los hombres, Dios eligió lo necio, lo débil, lo vil, lo menospreciado, para que nadie pueda jactarse en su presencia. ¿Sí? Ciertamente, bueno, imagínate, desde el siglo XIX dejó de haber títulos nobiliarios en México. Ya no hay títulos nobiliarios, ¿sí? Durante un tiempo, fíjate, los 60, 70, cuando mis padres son jóvenes, tener un título, ¿no? Casi era como un título de novio. Hoy no, ya está, hay tanta, que ya no tiene tanta trascendencia, ¿no? Pero ¿qué crees? Cuando te dice aquí lo noble, pues no, realmente no hay nobleza. Claro, si hay una casta así muy superior, ¿no? Que eso es la... me voy a meter a ciencia política, ¿quién me manda? ¿verdad? Se llama plutocracia. O sea, las cúpulas políticas y empresariales, así como que a lo mejor ellos sí piensan que son la nobleza, aunque como tal no hay títulos nobiliarios en México, ¿verdad?
la clase política especialmente, algunos de ellos, la clase dominante, los empresarios, a lo mejor sí creen que son como que otra cosa, ¿no? No, delante de Dios no hay nobleza en nadie, ¿sí? Luego dice acá, para glorificar el poder, la sabiduría y el amor de Dios, Cristo Jesús nos ha sido hecho, fíjate, en Él podemos ser sabios, nos da su sabiduría. En Él hemos sido justificados. En Él podemos tener santificación y en Él somos redimidos y rescatados. Ahorita voy a abundar. Vámonos. ¿Sí? Lo necio del mundo. Esto podría parecer ofensivo, ¿no? Pero déjame decirte algo. Cada vez que tropezamos con la misma piedra, es por dos razones, por orgullo y necedad, por no querer depender de Dios, por no reconocer lo que nos hace daño, ¿sí? Ahora dice, lo necio del mundo, eligió Dios, lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Fíjate, eso es el sentido que Dios utiliza. Y escogió Dios lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Imagínate a Pedro, ¿no? Un hombre del vulgo, a cualquiera, Juan, Pedro, Jacobo, Andrés, pues eran empleados, o sea, no eran empleados porque tenían sus barcas, ¿verdad? Barcas, cada uno de ellos le cabía unas 20 personas. Han hecho el cálculo, tenían una capacidad de carga de 1 tonelada. O sea, 1 tonelada de pescado cabía en esas barcas. Entonces, bueno, pobres, no eran, ¿no? Pero ¿qué crees? Estos hombres rudos, comerciantes, pues se jugaban la vida todos los días. ¿Por qué ir a pescar? Sí, imagínate una mala noche, una tormenta, un aguacero, así, volteaba la lancha, fíjate, está así bamboleándose, ¿no? Pierde el centro de gravedad y ¡faz! Se va y se hunde y de ahí no sales. O sea, literal sí se jugaban la vida todo el tiempo. Entonces, eran hombres astutos y sí lo eran, hombres con capacidades humanas, yo siempre lo digo, ese Pedro era un macho alfa, o sea, era el líder de todos ellos, ¿no? O sea, tal vez le costaba trabajo escribir su nombre correctamente, pero era una inteligencia natural que tenía, una osadía, un liderazgo natural que claro que lo tenía, ¿sí? Ok, entonces, pues, ¿qué crees? ¿Te acuerdas cuando él llega frustrado, enojado, furioso, porque se pasa toda la madrugada, desde las 2 de la mañana hasta las 6 de la mañana y no pescó nada? Viene furioso, frustrado, enojado, y se encuentra a lo que él le dice el rabí. Le dice, oye, ¿tienes algo para comer? ¿Tienes algo? No, nada, y estoy enfurecido. Ok, vete a la barca, boga mar adentro y a ver qué sucede. Fíjate, el maestro, o sea, el que tenía desde los 17 años a los 40 años que más o menos tenía Pedro, sabía perfectamente que la pesca se hacía en la madrugada y mejor si estaba a la luz de la luna. Él sabía que era en aguas someras y quietas, no en la mañana, no al amanecer cuando ya está el sol ahorita brillando como esta intensidad, y menos mar adentro, es agua somera, ¿sí? Entonces dice, bueno, en tu nombre lo voy a hacer. Y sácatelas. Empieza a ver cómo la red está a punto de romperse por la gran cantidad de peces, casi la tonelada que está pescando, a tal punto que pide ayuda, ¿sí? O sea, a la otra barca, que era la de su hermano o la de Juan, y ándale. Entonces queda estupefacto. Dijo, ¿qué es esto? Llega delante del Señor y se hinca. Y le dice, apártate de mí, porque soy un hombre pecador. El líder, el macho alfa, el que nunca se rendía. Ahí empieza su transformación. ¿Sí? Entonces, lo débil del mundo. O sea, esos hombres que delante de los fariseos, que delante de los nobles, no valían un peso, bueno, un dracma, fueron ellos los que creyeron. Y el caso más singular, el que es dramáticamente singular, había un cobrador de impuestos, se llamaba Mateo, Leví, ¿verdad? Y él, fíjate, con toda disciplina estaba siempre sentado en el banco de los tributos. Y claro, ahí, fíjate, el Imperio Romano eran sinvergüenzas en todos los sentidos, porque no les daban un sueldo. Su sueldo era lo que lograban engañar a la gente y robarles. O sea, ellos inventaban, ¿no? Pues, ¿qué crees? Que debes 10 dracmas. Y realmente la cuenta eran 5 o 6. Y entonces la diferencia de esos 4 dracmas, dicen, al bolsillo.
Entonces el pueblo los odiaba, el pueblo los maldecía. Dice, y fíjate, lo más increíble es que eran judíos que se habían vendido al Imperio Romano para hacer este trabajo, ¿sí? Entonces era la escoria, era la basura del pueblo. Ladrones con licencia para cobrar impuestos, pero aparte robarlos y estafarlos, ¿sí? Entonces imagínate el odio que les tenían. Sin embargo, Leví le dice, deja lo que estás haciendo y sígueme. Deja el banco de los tributos, la fuente de riqueza, la fuente de su ganancia, y va tras Jesucristo. Nadie se queda así todos estupefactos, ¿no? ¿Cómo es posible que haya dejado la fuente de su riqueza para seguir a este rabí? No lo entendía, ¿sí? Y fíjate, ¿a qué grado Dios lo transforma? Que nada más y nada menos se convierte en un evangelista. El evangelista que describe por qué Jesús es el rey de los judíos. Qué transformación, ¿verdad? Entonces volvamos a esto. Lo necio del mundo eligió Dios. Lo vil del mundo eligió Dios para avergonzar a lo noble, a lo fuerte, para que nadie se jacte en su presencia. Y la que más también es dramática, María Magdalena, ¿verdad? Una mujer de la calle. Y entonces ella ve al Señor, pero el Señor la mira con una pureza, con un amor, con tal santidad, con tal misericordia, que ella se siente impactada ante esa mirada. Y estaba tan destruida que el Señor, el día que ella cree en Él, le saca 7 demonios de adentro. ¿Verdad? Y esa mujer, si alguien hubo singular, es que ella creyó absolutamente en el amor de Dios. Creyó en la santidad de Dios. Creyó en la aceptación y la transformación que ella tenía ya por haber creído en Jesucristo en su vida. Una vida nueva, una persona nueva, un alma nueva, en absoluta santidad delante de Dios. Y entonces se atreve a hacer algo que nadie de ellos se atrevió a hacer. Compra un perfume que costaría 300 denarios, multiplica el salario mínimo hoy en México por 300. Y es una cantidad considerable. Y fíjate, elige el estuche, un vaso de alabastro que es piedra de roca, es cristal de roca, tallado. O sea, es una piedra de ese tamaño. Y entonces el cantero, el orfebre, talla con buriles hasta que le da la forma, la cavidad. Y lo pule. Y ahí está tu vaso de alabastro. Y después le pone el perfume. ¿Sí? Para llenar 1 litro de perfume, un nardo, porque dice que es perfume de nardo puro, tenía que agarrar nardo por nardo y sacarle una gota, hasta alcanzar 1 litro de perfume de nardo. Por eso costaba lo que costaba. Y entonces ella llega, se le acerca al Señor, rompe ese vaso de alabastro y lo derrama en su cabeza, ungiéndolo. Y todo el mundo se escandaliza. Dice, ¿qué está haciendo esta loca? ¿Qué está haciendo? ¿Pero qué crees? Ella estaba entendiendo perfectamente porque estaba preparando. Ella sí sabía que la única manera en la que ella iba a quedar completamente limpia, redimida y perdonada era que el Señor, el maestro, el rabí, tenía que pagar con su vida todo pecado. Ella, fíjate, ella es la más sabia de todos. Ella es la que sí entiende que Jesucristo va a morir. Lo entiende perfectamente porque nadie lo entendía. ¿De qué hablas? ¿Cómo que es necesario que el Hijo del Hombre se ha levantado? ¿De qué estás hablando? Nadie lo aceptaba y nadie lo creía. Ella sí lo entendía. El Hijo del Hombre iba a morir por ella. Y por eso va y prepara su cuerpo derramando este perfume. ¿Verdad? Lo vi. Y lo menospreciado de este mundo eligió Dios para avergonzar a los nobles, a los fuertes, a los poderosos, a los que dicen que saben todo. A los puros, ¿no? A los que se sentían puros a sí mismos. ¿Sí? Ella sí lo entendió. Más que Pedro, más que Juan, más que nadie. ¿Sí? Ok, entonces Dios invirtió por completo los valores del mundo
Para el mundo, no. ¿Quién eres? ¿Qué haces o qué tienes? Eso es lo que vale para este mundo, ¿no? ¿Cuánto vales? ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto haces? ¿Cuánto sabes? ¿De dónde provienes? ¿Cuánto has hecho? Eso el mundo le da valor a eso. Pues, ¿qué crees? Que Dios invirtió todo. Para Dios es al revés. ¿Sí? Bueno, ahorita avanzo. Los valores de lo que la sociedad considera inútil, ¿sí? Por eso es que imagínate, veían, ya me imagino, veían a Mateo, veían a María Magdalena, y este es amigo de publicanos, y así lo dice, con respeto, y pecadores. ¿Cómo nos viene a enseñar? Y más se escandalizaban, porque su soberbia religiosa los hacía pensar que eran superiores a cualquiera, ¿no? Ok, Dios invirtió. Los sabios del mundo van a quedar avergonzados, ¿sí? Y lo necio del mundo es lo que Dios eligió. Es por eso que para recibir a Cristo debemos tener un sentido de arrepentimiento. Y el arrepentimiento no es otra cosa que tener humildad. Dios, he caminado en mi vida y he hecho lo que a mí se me ha placido, lo que se me ha dado la gana. Sin embargo, esto me ha destruido. Pequé y pervertí lo recto y no me he aprovechado. Y esto, lejos de que me ayude, me destruye. Esto, lejos de que sea emocionante, me hunde, me atrapa y me degrada. Es por eso que al que se humilla, al que se arrepiente, al que reconoce de la necesidad de un Salvador, es al que exalta, es al que perdona. Los ejemplos ya te los puse, clarísimos. Mateo, Pedro, María Magdalena, ejemplos perfectos. Me faltó uno de la antigüedad, el más grande profeta que ha existido, Isaías, el más grande profeta, ¿sí? En el sentido de narrar los detalles de qué pasaría con el Hijo de Dios, ¿sí? Él era un jornalero, era un trabajador del campo, ¿sí? Un hombre del vulgo, del campo, un jornalero, vamos a decirlo así, que era agresivo, o sea, una persona vulgar, común y corriente, maldiciente, especialmente se caracterizaba, así como Mateo era ladrón, etcétera, etcétera, él se caracterizaba, Isaías, de ser un maldiciente. Todo el tiempo era violencia con la boca, maldiciendo sutilmente o maldiciendo directamente. ¿Sí? Y entonces llega Dios y dice, vas a ser mi profeta, y se queda, perdóname, ¿yo qué? ¿Que yo voy a ser tu qué, perdón? Mi profeta. Y se avergüenza delante del Espíritu de Dios. Pero ¿cómo yo? Hablar de tu palabra, si yo soy el ser más, de boca más maldiciente que existe sobre la tierra. Dice, pues, cierra la boca y pone Dios su mano en la boca. A partir de hoy, vas a hablar de mi palabra. Lo vil, lo necio, lo menospreciado de este mundo, eligió Dios para avergonzar a lo noble, a lo fuerte. Dios cambió los valores de este mundo. ¿Sí? Vámonos, Tabo. Lo vil y lo menospreciado, y lo vil del mundo y lo menospreciado eligió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, lo que no es, lo insignificante, lo que no tiene importancia a los ojos del mundo. ¿Sí? Deshacer, el mismo verbo, vamos a buscar Romanos 6:6, ayúdenme por favor. Deshacer, ¿qué significa deshacer? Porque también se menciona en Romanos 6:6. Y pasen el microfonito. El que siga. ¿Laura? No, yo no lo encuentro. El que lo tenga entonces. Adelante. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ahí está. Entonces, eso fue lo que pasó en la cruz. Cristo, si tú lo aceptas en tu corazón, se te ha dado el don y se te ha dado el derecho que Cristo adquirió al vencer a tu naturaleza. Tan es real, fíjate, todas las promesas en Él son sí, en Él son amén.
Pero específicamente esa promesa de ser despojados de esa carne en forma absoluta es, ya te lo dije al principio, ya sea en el arrebatamiento, en un abrir y cerrar de ojos, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, ¿sí? En el arrebatamiento. O bien a través del sepulcro. El sepulcro, ahí estará el cuerpo en un proceso degradativo, degenerativo, ¿verdad? Para finalmente, dice que los muertos escucharán su voz y se levantarán de los sepulcros para ser transformados, para que ese cuerpo que ya está muerto y degradado sea vestido de un cuerpo nuevo. Pero no solamente un cuerpo nuevo, una mente nueva y un espíritu nuevo, que son de Dios en nosotros. Eso es lo que va a suceder. Entonces, esa victoria se logró en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario fuimos exhibidos los seres humanos en nuestra tremenda maldad. En la cruz del Calvario, Jesús venció el poder de la muerte y el poder de la corrupción que tiene nuestra carne para someternos. Por supuesto que la victoria es tu decisión diaria. En la medida en que tú buscas a Dios leyendo, orando, estudiando la palabra, viniendo aquí como un medio auxiliar este domingo a escuchar un aliento, ¿verdad? También. Y entonces de esa manera, por tu decisión, y ya no confiando en ti, en mí, en nuestros esfuerzos, en nuestros juramentos. Yo recuerdo que en algún momento en mi adolescencia que empiezo a decir, ay, qué maldades ando haciendo. Mi mamá me lloraba, hijo, por favor, no hagas destrozo y medio. Entonces yo ya le voy a jurar a Dios, así le voy a jurar a Dios que no se puede jurarle a Dios. Le juras a Dios y en 3 minutos estás fallando en lo que juraste. No le jures nada a Dios. Mejor dile, Señor, yo no puedo y lo tienes que hacer tú, honestamente, con una necesidad real, ¿verdad? Y Dios lo va a hacer. Entonces, eso significa deshacer. En la cruz, Él deshizo el poder de la carne, la exhibió y la deshizo. Y ya futuro, porque no es así como tronando los dedos, sino es un proceso, en su momento, Él nos desprenderá de esta naturaleza humana corrompida y nos dará absolutamente y de forma completa su nueva naturaleza, creada en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Sí? Con el mismo cuerpo, con la misma alma y con la misma eternidad. ¿No se preguntar algo, Julio? Sí, dime. Que si va a ser con el mismo, o ya no va a haber alma, o si va a ser con la misma alma y con el... Buenísima tu pregunta. La misma alma, porque esa no cambia, con un distinto cuerpo. Un cuerpo perfecto. Un cuerpo que no envejece, que no se enferma, pero sobre todo un cuerpo que ya no va a pecar. Un cuerpo que va a amar a Dios. Un cuerpo que va a ser uno con Cristo. Jesús lo dijo, lo anticipó. Padre, así como tú y yo somos uno, yo quiero, buenos días, yo quiero que ellos también sean uno con nosotros, como tú y yo somos uno. Entonces imagínate, esa es la plenitud de la plenitud. Imagínate, la plenitud de Dios en ti. ¿Qué más quieres? La sabiduría de Dios en ti. Absoluta. El amor de Dios en ti. Pleno. Completo en todo. Porque hoy vemos a Cristo por fe. Hoy damos pasos en obediencia. Mas el justo por su fe vivirá. Estamos en Él es sí, en Él es amén, pero hay que creerlo. Y el creerlo significa buscarlo. Y el buscarlo significa obedecerlo. Y obedecerlo significa depender de Él. Eso significa. Y entonces Dios lo hace. Y lo que hace es neutraliza, le quita el alimento a esa naturaleza que está bien corrompida, que es irredenta e intransformable. Tú le das el alimento espiritual y entonces ese alimento espiritual fortalece las manifestaciones de Dios en tu vida. Pero si tú alimentas, lo dice claramente, porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna, vida abundante. Y esa es nuestra decisión diaria. Entonces, si es entender que ese viejo hombre está
irredento, intransformable. Pero mi decisión por fe es andar en el camino de Cristo, depender de Dios para que Él neutralice hasta que ya quede desprendido por completo y entonces diga, ya no hay más problema con mi naturaleza. Pero en tanto eso sucede, tu decisión diaria es fundamental, es trascendente. ¿De acuerdo? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Sí? Deshacer. Ya entendimos qué significa deshacer. ¿Ok? Lo que es lo relevante, lo que tiene importancia a los ojos del mundo. Dice por ahí la palabra, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. ¿Sí? Y preguntaba a la hermana que si eso que explicaste no es reencarnación. No, la reencarnación no existe. O sea, no. Reencarnación significa, fíjate, a partir de este momento no es la Biblia, ¿eh? No es la verdad. La reencarnación significa que haz obras bondadosas humanas y podrás reencarnar en un insecto, en una rana, en una nueva persona. Esa es la filosofía oriental. Como está establecido para los hombres, en que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Después de esto, no es reencarnación, es quitar esta vieja naturaleza y con esa misma, por eso dije, la misma alma. ¿Sí? Es más, cuando Jesús resucita, escuchan su voz y es la voz del Señor. Ven sus ojos y son los ojos del Señor. Tocan sus manos y son las manos del Señor. ¿Sí? Su costado es el Señor, con un cuerpo perfecto, pero con esas huellas testimoniales de lo que acababa de hacer. Pero absolutamente perfecto. O sea, en cuanto a todo, ¿sí? O sea, con toda la gloria, con toda la honra. O sea, en algún momento Jesús se hace la transfiguración. Dios hombre, Dios carne, se hace Dios espíritu. Y se quedan así impactados y se tiran al suelo, ¿no? Porque nadie puede ver a Dios así directamente a los ojos, de esa manera. ¿Sí? Pero finalmente regresa al estado en el cual se sube a la cruz y está derramando la sangre por esas heridas. Le duele las cachetadas que le han dado, los azotes, la sangre que está corriendo por su espalda, de los fuetazos que le han puesto, con uñas de gato. Ese fuete se llama uña de gato. Imagínate cómo estaba su espalda. Todo lo sentía. Pero ya resucitado, lo primero que le dice a María, no me toques, porque María se abraza a sus pies. Dice, no me toques, porque aún he subido a ser glorificado. Como Dios, Hijo que es. Entonces nuestra resurrección en Cristo, vas a escuchar, o sea, escucharé la voz de mi mujer igual, nuestra presencia igual, solo que con el Espíritu de Cristo, el corazón de Cristo, la sabiduría de Cristo, la eternidad de Cristo y la santidad y pureza de Cristo tal cual. ¿Sí? ¿Ya? ¿Sí contesté? ¿Sí? Ok. Bien. Vámonos, Tabito. Nadie puede... entonces, ¿dónde está el meollo de este asunto? ¿Dónde está el problema? ¿Nuestra jactancia? ¿Nuestra soberbia? ¿Nuestra suficiencia? ¿O disfrazado de religiosidad? Yo puedo, yo sé, yo hago, tiene que haber algo bueno en mí. Eso es necedad. Eso es soberbia. Oye, yo puedo ser religioso, o sea, en un sentido, ¿no? El religioso no piensa que siendo religioso... No piensa que es religioso. No entiende, exacto, mira qué bien lo dijiste. Perfectamente. No entiende que ese esfuerzo no sirve de nada. Es más, piensa que es bueno. ¿Sí? Ok, para que nadie se jacte en su presencia. Oye, Moy, eso también es ponerse uno mismo como su propio ídolo. Dijimos que la idolatría no solamente es cargar figuritas, digo, de los romanos, los griegos lo hacían perfectamente, ¿eh? O sea, este vicio de idolatrar, los romanos y los griegos lo hacían perfectamente. Y pensamos que la idolatría vulgar es eso. La idolatría más vulgar es idolatrar nuestras ideas. Yo puedo, yo sé, yo hago, yo tengo. Los judíos piensan que se pueden salvar por sí solos. Es lo que estamos viendo. Ajá. O sea, yo tengo que hacerlo.
No, tú no debes hacer nada. Nada más depende de Dios. Y Dios lo hará. Confía en mí y Dios lo hará. Confía en Dios y Dios lo hará. Esa es la diferencia. Entonces, ¿te das cuenta lo humilde que hay que ser? Entonces, yo no puedo. No puedes. Depende de Dios. Y eso choca contra la suficiencia humana. Eso choca contra el orgullo humano. Eso choca contra nuestra capacidad. Digo, finalmente, que bueno, eres muy bueno para dar clases de cálculo diferencial integral y te lo sabes. Perfecto, qué bueno, ¿no? O sea, pero ¿qué crees? Eso no te hace mejor. ¿Sí? Ya estás haciendo un doctorado en psicología, ¿verdad? Bueno, pues qué bueno, haz tu doctorado en psicología, pero ¿qué? No es ofensa, no es indirecta, ¿eh? O sea, qué bueno que hagas tu doctorado en psicología, ¿verdad? Pero ¿qué crees? Eso no va a cambiar tu naturaleza. No, sí sirve, pero no va a cambiar tu naturaleza. Pero, o sea, humanamente sí, Sirve pero para las cosas. ganarle a la verdad de Dios, no. Como dice mi abuelo, servirá para, según algunas cosas, Ajá, exactamente. para algunas cosas, ¿no? Pero nuestra naturaleza en esencia no cambia. Eso es lo que sucede. ¿Sí? Ok. Bien. ¿Esto ya lo dije? No. Bien. Para que nadie se jacte en su presencia. No quedaba base alguna para la jactancia humana. No da lugar a la jactancia humana. Dios diseñó su plan de salvación de tal manera que todo orgullo humano quede eliminado por completo. Ahí está el conflicto. Solo la sabiduría de Dios halló el medio de nuestra redención. La gracia de Dios nos lo dio a conocer y nos la otorgó. Los méritos son de Cristo. La gracia y bondad es de Dios. Y no hay más que decir, lo necesito. En mi vida. Esa es la única diferencia, ¿sí? Vámonos, Tavo. Una advertencia solemne. Espérenme. Bien, ¿en qué me voy a meter, Cuando una organización eclesiástica religiosa se hace potente por medio de su jerarquía, erudición, dinero, influencia social o política, y se halla en grande peligro, pues será difícil que digan, ve lo que es una frase bíblica, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Aquí está la cita, Segunda de Corintios 4:17. 4:7, perdón, sí. Imagínate nada más. O sea, esto lo está diciendo Pablo. Nuestro tesoro, o sea, sí somos vasos, que contenemos un tesoro, pero ese tesoro es Jesucristo. Y tú y yo y todos nosotros somos vasos de barro. Y dices, caray. O sea, imagínate lo que vale un vaso de barro que contiene el perfume más exquisito y caro del mundo. ¡Wow! Pues está conteniendo algo preciosísimo, pero es un vaso de barro. Eso somos tú y yo. O sea, nuestras naturalezas contienen al Espíritu de Dios, contienen la gracia de Dios, y por eso valemos, en Cristo valemos. Un valor incalculable. Por su favor, amor y misericordia. Pero en esencia, imagínate, alguien que tiene poder, control, ya no se diga político, económico. ¿Tú crees que eres vaso de barro? ¿Qué te pasa, maestro? ¿Cómo crees? O sea, ¿qué te sucede? O sea, tengo más que cualquiera. Y esto va a chocar en sus mentes. Yo tengo más conocimiento, yo tengo más sabiduría y pueden decir lo que quieran. ¿Sí? Precisamente, ¿sabes por qué amaban tanto a Maquiavelo? Porque Maquiavelo estableció las normas, principios filosóficos del dominio y poder y control político. Dijeron, ándale con O sea, el engaño, la astucia, las mentiras, los medios que utilizaba para someter y gobernar a su pueblo, el príncipe lo amaba. O sea, es como la Biblia, entre comillas, o sea, estoy hablando en sentido figurado, la Biblia del mal, ¿sí? Para someter a la gente, para controlarla, para engañarla, para manipularla. Eso es esto. ¿Y qué crees? Es increíble cómo algunas organizaciones religiosas están buscando esto.
control, engaño, manipulación. Es tremendo, ¿eh? Saqueo en un sentido tremendo. Ok. El peligro de confiar en los recursos que son humanos, jerarquía, erudición, dinero e influencia, en lugar de depender única y absoluta y completamente del poder de Dios. Cuando lo hace Dios, trae su sello. Cuando lo hace Dios, es por amor. Es en humildad y por gracia, y es dándole toda la gloria a Dios. El que quiera gloriarse, gloríese en el Señor. Dios me lo dio. Es su favor, es su mano, es su bendición en mi vida. Y toda la gloria sea de Dios. Y así, David, por ejemplo, ¿no? David fue rey de Israel. Era la persona que más recursos económicos tenía en su haber. Pero nunca se le olvidó que era un muchacho que andaba apacentando ovejas llenas sus sandalias de estiércol de borrego. Nunca se le olvidó eso. Contrario a Saúl. Saúl era lo mismo, pero se sintió que podía manipular hasta una ofrenda a Dios. No llega aquel, lo hago yo. Pues, ¿cómo crees que voy a esperar a aquel, verdad? Aquel era el profeta Samuel, ¿sí? Ahí sí, para que veas, enloqueció. No necesito a este. Y era el profeta del Altísimo. Dijo, lo hago yo, pues yo soy el rey. ¿Sí me entiendes? Él sí menospreció. David nunca menospreció. Dijo, yo no soy más que alguien que Dios tomó del redil de las ovejas y lo puso a gobernar su pueblo. Esa fue la diferencia. Saúl fue soberbio, David fue humilde de corazón. Un hombre conforme al corazón de Dios. Por eso no se murió el día que pecó. Porque fue a buscar el arrepentimiento. Porque se dio cuenta de la locura que había hecho. Por eso David no se fue al sepulcro. Fue al arrepentimiento, del arrepentimiento a la renovación. Y en la renovación se puso a escribir todos los salmos que él escribió, empezó a hacer su herencia que Dios le había dado, para compartirlo contigo y conmigo. ¿Sale? Ok, ¿ya leí acá? ¿Ya verdad? Vámonos. Tesoros en vasos de barro. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Me voy a meter en un área que no es mi área, psicología. Cuando una persona tiene mucho menosprecio de sí mismo, trata por todos los medios de darle a conocer a todos que tiene valor. Déjame decirte algo. El valor te lo da Dios. ¿Sí? Esa es una. La honra te la dio Dios. Tienes un valor incalculable. Y el precio lo puso Dios. Entonces, no luches por darle a conocer a los demás lo que tienes o lo que haces o lo que eres. Porque si no vas a entrar en un conflicto. O sea, la honra y el valor provienen de Dios. Entonces, deja de tener ese conflicto de menosprecio, ¿sí? Porque número uno, Dios no nos menosprecia en nada. En nada. El valor lo puso Dios, ¿sí? Porque, ¿sabes? Podemos entrar en una carrera de tratarle de demostrar a los demás que somos mejores. Y eso no. O sea, lo que Dios te dé, dijo Pablo, de modo que los exhorto a que cada uno no tenga más concepto más alto que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. ¿Sí? Y que lo que tú has recibido le digas, esto es porque Dios me lo dio. Porque Dios fue bueno, porque Dios tiene misericordia, porque Dios me ama, porque Dios es generoso. ¿Sí? O sea, las bendiciones que muchas veces recibimos es porque Dios fue bueno, no porque nos lo ganamos. Pero como desde chiquitos escuchamos esa voz, pórtate bien y si te portas bien te voy a dar tu premio. ¿Eso qué daño nos hizo? Si me sacas dieces, si no me das problemas en la escuela, si eres y les demuestras a todos que eres el mejor,
vas a tener un lugar especial. Dios dice que no. Es el último de la lista, los últimos serán los primeros. El no amado será el más amado de Dios. Que el no elegido será el elegido de Dios. Esa es la diferencia. Pero no por mérito alguno. Esa es la gracia. ¿Ok? Tesoros en vasos de barro. ¿Ya leí aquí? Ok, vaso de barro. Explícame, entonces soy como lodo, como arcilla. No, espérame. Aquí la metáfora, si hay que dejarla bien clarita. Vaso de barro o arcilla significa que tenemos debilidades. O sea, habla de la fragilidad, no que somos lodo, no. Habla de nuestra fragilidad. Vasos de barro. ¿Sí? Y luego dice tesoro. El tesoro es Cristo. Lo digo más claro. Es el poder de Dios en nosotros. El Espíritu de Dios en nosotros. Mi debilidad. Yo soy el vaso de barro, pero contengo el Espíritu de Dios. Y el Espíritu, donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Donde está el Espíritu del Señor, allá hay santidad. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay justicia, victoria. Ahí está, esa es la diferencia. Vámonos. Léelo porque se me está secando la garganta. Para glorificar a Dios, el poder, la sabiduría y el amor de Dios. De Dios proviene. Es de Dios. Y todo lo que quieras. Te dio una casa, glorifica a Dios. Te dio un buen trabajo, glorifica a Dios. Te dio un buen promedio, te dio el título de doctor. Ah, ¿verdad? Aquí nadie se va a vivir. Glorifica a Dios, ¿verdad? Todo, bendito sea Dios que me dio esto. Porque Dios es bueno y porque para siempre es su misericordia. Vámonos, estamos. Ok. En Cristo Jesús. Es el qué y es el cómo. ¿O quién más bien? En Cristo Jesús. Mas por obra suya, ¿de quién? De Cristo. ¿Estáis vosotros en Cristo Jesús? De Dios en Cristo. El cual nos ha sido hecho de parte de Dios. Aquí está lo increíble. Sí podemos ser sabios, porque ya estamos justificados, santificados y redimidos. Esto lo he hablado mucho estos últimos días. Dios, ahí está. Dios es la fuente y Cristo es el medio. Todos los que somos y tenemos, todo lo que somos y tenemos espiritualmente, nos viene de Dios y en unión con Cristo Jesús. Entonces aquí está como el fundamento, ¿no? Sabiduría de Dios. Justificación, Él es el que justifica. Cristo es el que murió, Cristo es el que pagó para que cambiáramos de estar condenados a estar salvados. ¿Sí? Santificación, voy a esto. Santificación. Santificación no es estar haciendo esto, porque esto es una pose, es una iconografía. Y dice, oh, este cuate. No te vayas por las iconografías. Es la santidad del alma. ¿Sabes dónde te das cuenta? ¿Sabes en qué me doy cuenta yo cuando verdaderamente digo esto es santidad? Te digo la verdad, aquí entre nos, en las intenciones. ¿Cuál es la intencionalidad? ¿Cuál fue tu intención? ¿Por qué lo haces? No la exterioridad, sino la intencionalidad. ¿Para qué lo haces? ¿Para gloriarte? ¿Para impresionar? ¿Para presumir? ¿O en el peor de los casos, yo sí lo hago, tú no lo haces? No, olvídalo. Decía Pablo, oigan, pues todos están hablando de Cristo, unos lo hacen por amor y otros lo hacen por contienda. Su intencionalidad era pleitear, presumir, jactarse. Y dices, bueno, ¿qué está pasando? Pues eso no es Dios, obvio, ¿verdad? Se entiende que eso no lo está haciendo Dios. Es que si tienes al Espíritu de Dios, Él es el que te muestra eso, que te hace ver con qué intención estás haciendo las cosas. El trabajo más profundo, muy bien, Liliana, el trabajo más profundo del Espíritu es descubrir las intenciones del corazón. Pero fíjate que, bueno, me ha pasado mucho últimamente, porque yo siempre cuando llego a vender algo, siempre cristiana, pero hubo comentarios esta semana en especial, dos que me llamaron mucho la atención. Uno
una señora que me dijo que los cristianos éramos lo peor de la vida, que éramos las personas más orgullosas. No. Ahí va, hasta ahí va bien. ¿Somos lo peor? Sí, somos lo peor. Sí, es cierto. A mí me salvó Cristo, ¿eh? No, pero lo que me refiero, o sea, que tienen el concepto de que somos como muy creídos o que creemos que tenemos la verdad absoluta sobre todo el mundo. Que siempre estamos menospreciando a los demás, que somos las personas que menos ayudan, que hablamos del amor de Dios, y así me lo dijo, porque es una señora sumamente directa, aparte de todo, ¿no? Entonces, Es que la experiencia que ella ha tenido es de alguien religioso. y la otra es que otra persona en algún momento, y eso sí me llamó mucho la atención, porque realmente yo he visto que a veces es realmente con los que dice, dentro de su misma, ellos siempre ven religión, dice, son los que más se contradicen unos a otros. Dice, si tú vas con un católico y otro católico, siempre van sobre la misma línea. Pero dentro del cristianismo yo he visto que se contrapuntean mucho unos a otros. Dice, no entiendo esa división. Y sí he visto, ¿no? O sea, que de repente si te sientas con cristianos que vienen de otra iglesia, por decirlo así, digo, tengo una amiga que es así, que por ejemplo ellos hacen servicio, que los domingos tienen que estar a las 6 de la mañana haciendo servicio, y no sé qué tanto, cosas que a lo mejor aquí pues yo no parte del discipulado, ¿no? Entonces sí me decía, no, es que si no haces servicio, pues no estás agradando a Dios porque no estás haciendo no sé qué. Y entonces a veces eso como que digo, pero ¿por qué? O sea, hay esa puntuación, o sea, entre unos y otros, pues que todos deberíamos ir hacia el mismo camino, ¿no? Porque estamos viviendo un tiempo que está profetizado en la Biblia, que se levantarían falsos profetas, falsos maestros, falsos hermanos. Y también estamos viviendo un tiempo que dice, y muchos apostatarán de la fe. Se irán por el amor al lucro, al dinero, al engaño, al espectáculo. Eso sí, eso sí te lo digo, ahí sí tienes razón. Estamos viviendo la crisis más que estaba profetizada ya aquí en la Biblia, de los tiempos tan difíciles y complejos que dentro de la misma iglesia, bueno, vamos a partir de algo, primero que nada. Un testigo de Jehová no es cristiano. Un mormón no es cristiano. Un adventista no es cristiano. Son sectas, primero que nada. Pero dentro del mismo mundo cristiano, hay quienes se han ido por el espectáculo. Hay quienes se han ido por el lucro. Hay quienes se han ido por las manifestaciones así espectaculares. ¿Tú sabías que todo está profetizado aquí? Que esa crisis se viviría, esa crisis de unos viviendo por el espectáculo, otros viviendo por poderes casi mágicos, profetizando lo que ya está todo profetizado, no hay nada que profetizar. O sea, una degradación, eso sí es verdad, ¿eh? Sí, ibas a decir. Lo que pasa es que hay otras congregaciones, así te entendí, que tienen otros servicios. Sí, que tienen, ajá. A lo mejor por eso te lo dijeron, porque en otras congregaciones tienen otras actividades de servicio. ¿A eso te refieres? No, a que, o sea, en sí, pues justamente eso, o sea, siento es quizás hasta cierto punto como que si no haces ciertas cosas no estás agradando a Dios, ¿no? O por ejemplo que sus pastores profetizan o que sus pastores tocan la cabeza de la persona y ya saben lo que está pensando la persona. Eso es magia sucia. O se los tumban. O sea, eso, perdóname, pero eso es una locura. Está. ¿Te acuerdas lo que ayer sacaste? Sácalo, mijita, por favor. Lo importante es seguir lo que Dios nos ha enseñado. Sí, mi vida, lo que ayer leíste en la noche. Sácalo, por favor. Ahorita. Bueno, es que como tal, técnicamente, la palabra, o sea, el cristianismo, un punto de vista más estudiado, se refiere justamente a las personas que creen en Cristo, ¿no? Por eso es que muchos engloban a los católicos, el catolicismo lo meten dentro del cristianismo, como lo ortodoxo y los protestantes y todo eso. Pero no, o sea, no es como, eso es como que corrientes que nosotros, bueno, como humanos hemos creado, y cada quien interpreta lo que piensa que está bien. Por eso es que los católicos piensan que, pues, por ejemplo, la Virgen María, pues, es sagrada, ¿no? Ajá.
Mira, no nos enredemos más porque estamos haciendo una... Vamos a terminar. Sí. A ver, ¿dónde está? Ok, sale. Dice acá, ahí va. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales, escucha bien esto, el camino de la verdad será blasfemado. ¿Sí? Y por avaricia harán mercadería de vosotros con muchas palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, etcétera, etcétera, ¿sí? Ahí está, ¿viste? Aquí está. Leí segunda de Pedro 2, del 1 al 4. Esto quedó escrito hace 2000 años. Que habría una serie de... Sí, fíjate, que utilizando el nombre de Cristo, lo único que hacen es endurecer. Esta gente quiere hacer prosélitos, pero así como en los tiempos de los judíos, recorren el mundo entero, abren locales, hacen y deshacen, pero ya que hacen al prosélito, lo hacen 2 veces, como les dijo Jesús a los judíos, más hijos del infierno que antes. Sí, porque en muchas iglesias no ni siquiera son salvos. O Exactamente. sea, nada más van por ir, por las emociones, pero no van porque sean salvos. Efectivamente. Estamos viviendo la crisis más tremenda porque la gente está utilizando la verdad a Cristo para lucrar. Hay iglesias donde llegas y lo primero que en lugar de darte la mano y recibirte, te dan tus orejitas. No, te doy más datos. En lugar de decirte buenos días, llegan con la terminal, Más un moderno. punto de venta. No estoy loco. Así es. Es el evangelio de la prosperidad. ¿Sí? Entonces, toda esa gente ya ni es salva, no conocen a Dios. Están utilizando a Dios para lucrar. Y que de alguna forma el diablo está haciendo eso para confundir a los que no creen, porque a mí sí literal me dijo la persona, ¿cómo esperas que yo crea en algo que ustedes mismos contradicen, no? O sea, como cristianos. Es que fíjate, o sea, esos ya ni son cristianos. Pero es que con unos Sí, como dices, blasfemado sobre el camino de Dios. Por eso. Lo acabo de leer. Aquí está. Pues yo creo que por esas personas no queda más que orar. No orar para que Dios los convenza y toque pues ese punto, el punto. Ponerse a... Continuemos, ¿no? Creo que ya. O sea, ya, más de claro, digo, no. Tomen la nota, por favor. Segunda de Pedro 2. Y ahí lo dice. Y de veras profundicen para que nadie los sorprenda. Sí, no, ¿Sale? Ok, exacto. Vamos a lo que sigue, ¿no? Ya, punto y aparte. Lo que sigue, por favor. Cristo, nuestra sabiduría, el plan de Dios. Dios es sabio. Y la sabiduría es de Dios y viene de Dios. No es filosofía humana. Se los dije en la semana, ¿sí? No es recurrir a la mezcla de la Biblia con la teología, con la filosofía griega. Eso se llama escolástica. No necesitamos la filosofía griega para entender la Biblia. Nuestro maestro, el que nos enseña, es el Espíritu Santo. Y fíjate, una de las características de la enseñanza pura es que si yo leo algo y lo comprendo porque el Espíritu Santo me alumbra, si en China alguien se convierte y lee su libro, su Biblia, en la traducción china, entendería exactamente lo mismo. Sí. Del otro lado del mundo, con 2 culturas distintas, el Espíritu Santo te explica al hermano chino y a mí también. Y concuerda. No es una situación de que lo que yo digo, lo que yo creo, eso es una locura.
¿Sí? Ok, porque Dios es sabio. La sabiduría de Dios no es filosofía humana, es el plan perfecto y soberano de redención que ningún sabio del mundo pudo concebir. Nosotros somos necios, sí, lo hemos visto muchas veces, pero Él nos ha sido hecho sabiduría. La sabiduría de Dios se manifiesta en 3 dimensiones. Voy a profundizar en esto. ¿Cuánto llevo ya? ¿Ya llevo la hora? Ok. Faltan 5. Ya me pasé. Bueno, con esto voy a hacer pausa aquí ya, ¿vale? Vamos a la sabiduría. La sabiduría se manifiesta en 3 dimensiones. Justificación. Dios nos declara justos por el sacrificio de Cristo, por la sangre de Cristo. La justicia no es tuya ni mía. Cristo la obtuvo muriendo y derramando su sangre. Y a quien cree en ese sacrificio, se lo otorga. ¿Sí? 2. La santificación. Insisto. Te pongo los 2 ejemplos. Juan y Pedro. La santificación es un proceso que va a durar toda la vida. Toda la vida. Te pongo 2 ejemplos. Pedro, Juan. Siempre los utilizo. Pedro niega a Jesús. Se sale por sus fuerzas mintiendo y maldiciendo para decir yo no soy de ellos y mira, te lo compruebo y ándale. Hasta maldice, dice una grosería ese día. Pero se cruza con la mirada de Cristo, que lo estaban pasando de un lugar a otro, lo ve y lo ve con amor, con misericordia. Y entonces Pedro sale, y fíjate, ese macho alfa, ese líder que no se rendía, deja de ser Simón y se convierte en Pedro. Sale a llorar amargamente, porque el Señor se lo había advertido, ¿verdad? Y entonces ya que todo está, Marco, su discípulo, cuando escribe el Evangelio, da un detalle que nadie da. Háganle saber a Pedro que el Señor ha resucitado. Y eso nada más lo dice Marcos. Ve y dile que estoy vivo. Exactamente. O sea, no hay ningún problema. ¿Ok? Y entonces cuando ya Jesús está a punto de despedirse de ellos, en el día aproximadamente 40, ¿sí? Van caminando al lado del mar de Galilea. Y le dice Pedro, cuando eras joven, te ceñías e ibas donde tú querías. Pero cuando seas viejo, alguien te ceñirá e irás a donde no quieras. 45 años después, cuando él tiene aproximadamente unos 85, 90 años, lo van a crucificar. Él dice, de cabeza. Y se cumple. Pasa el examen. Lo que no pudo hacer la noche 45 años atrás, ese día Jesús le dice, sí vas a hacerlo. Y en plena victoria. Y se cumple. 45 años de trabajo en la vida de Pedro. Para que ese día llegara coronado con esa victoria. En el caso de Juan es diferente, ¿verdad? El César, el emperador, se daba, era una locura de muerte, matando y matando cristianos, llevándolos al foso de los leones. Pero ¿qué crees? Cuando dicen, no, a este no lo voy a al foso. Mataba a uno y se convertía en 1000. Dice, no me conviene la estrategia. Lo agarra como prisionero, 90 años, y lo lleva en calidad de destierro a una isla perdida en el mar Egeo. Se llama Patmos esa isla. Y cuando tiene 95 años, un anciano que no tenía más que hacer, más que esperar su muerte, se le revela el futuro y escribe Apocalipsis. La santificación va a durar toda tu vida. Un poquito aquí, un poquito allá, línea por línea, renglón por renglón, haciéndonos entender rápido, fácil
o lento y difícil. Pero esa santificación se va a dar para que cuando sea el último día de tu vida, digas, estoy listo para llegar con mi Señor. Esa es la santificación, la transformación, ¿sí? Y luego dice acá, la redención, libres, liberados del mal. Que aquella cosa que me atraía, que me seducía de mi concupiscencia, está sepultado. Ya no me esclaviza. Ya no lo necesito. Eso que era una trampa, eso que era una mentira, eso significa la redención, librados del mal. La siguiente semana entro en detalle con esto. ¿Vale? ¿Alguna duda? ¿Sí? Ay, Dios mío. Julio, ¿quieres orar, amigo? ¿Sí? El micrófono, pasen el micrófono, porque luego me dicen, oye, no se escuchan tus oraciones. Señor, muchas gracias por habernos permitido venir este domingo a escuchar tu palabra. Muchas gracias por haberle dado gracia a Moy para que nos explique todos estos temas. Reconocemos que somos necios, Padre mío, que nos estamos equivocando constantemente, pero no nos alejamos de ti, porque tú nos has ido transformando, nos has ido cambiando, Padre mío. Nosotros somos vasos de barro, no valemos nada probablemente, Padre mío. La única forma en que nosotros tengamos valor, eres tú como tesoro en esos barros, en esos vasos de barro, Padre mío. Nos has cambiado, nos has redimido, nos has justificado, Padre mío. No nos sueltas de tu mano, porque si nos soltaras de tu mano, correríamos al sentido contrario, Padre mío, y eso no nos conviene a ninguno y no lo queremos. Queremos estar a tu lado, Padre mío. Queremos ir siendo transformados para ser mejores cada día, para irnos pareciendo cada vez más a tu Hijo, Señor Jesucristo, Padre mío, que dio la vida por nosotros, por nuestros pecados. Entiéndenos cuando nosotros, nuestro ego, Padre mío, quiere sobresalir, cuando quiere probablemente presumir, quiere humillar probablemente, Padre mío, y tú nos contienes, tú nos revelas que nada podemos hacer sin ti, que todo es gracias a ti. Muchas veces queremos nosotros apropiar ese éxito, ese triunfo, Padre mío, y decir que fue por nuestros méritos, pero nos cuesta trabajo entender que todo es gracias a ti, porque no hay ningún triunfo, ningún éxito si no es gracias a ti, Padre mío. Pero a nosotros nos cuesta trabajo, porque somos egoístas. No permitas que nos separemos de ti, Padre mío, para seguirnos transformando, para ir mejorando y para ir siendo cada vez mejores en esta vida, Padre mío. Te pido que bendigas a todos los que estamos aquí presentes y que escuchamos este estudio, Padre mío, y que nos abras el entendimiento, nos abras el corazón para ir practicando poco a poco y irnos tú cambiando y transformando poco a poco a todos los que estamos aquí presentes y los que no pudieron venir, Padre mío, igual que les des un corazón que tenga ganas de seguir aprendiendo más de ti, de tu palabra, Padre mío, que quiera venir a este estudio para aprender más, Padre mío. Te pido que le des mucha paciencia y mucha sabiduría a Moy y a su esposa, que es nuestro pastor, Padre mío, para que nos siga enseñando tu palabra, Padre mío. Agradecemos porque en esta congregación lo más importante eres tú, tu palabra. Todo lo que se habla aquí, Padre mío, todo lo que se enseña aquí es con base en la Biblia, Padre mío. No metemos nuestro pensamiento humano, nuestras ideologías, todo es con base a la Biblia, Padre mío. Te pido que bendigas a todos los que estamos aquí presentes y que tengamos un excelente fin de semana. Todo esto te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Amén, Señor.